Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar las permutaciones. En el vídeo anterior vimos las variaciones y en el vídeo próximo veremos las combinaciones. ¿Qué son las permutaciones? Pues en este caso, las permutaciones vamos a tener un conjunto de n elementos y queremos contar el número de grupos de n elementos que podemos formar. Es decir, tenemos un grupo de n elementos y queremos ver con este grupo de n elementos cuántos subgrupos o grupos de n elementos también del mismo número podemos formar. Y se debe de cumplir que entran todos los elementos del conjunto total en los subgrupos, lo estamos diciendo. Si tenemos, por ejemplo, vamos a ponerle un número para no hablar de n. Tenemos un conjunto de 10 elementos y queremos contar el número de grupos de 10 elementos que podemos formar con estos 10 elementos principales. Pues entonces, lógicamente, entran todos los elementos del conjunto total en los subgrupos si importa el orden y no se repiten los elementos. La fórmula es esta que tenemos aquí en un cuadrado amarillo y dice que las permutaciones de un conjunto de n elementos es igual a n factorial. Al igual que ocurre con las variaciones, esta definición así teórica puede resultar un poco confusa, pero ahora vamos a ver un ejemplito y lo vais a entender perfectamente porque es muy fácil. El ejemplo es este que está aquí en color verde y nos dicen: ¿cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los dígitos 6, 7, 8 y 0? Vamos a ver. Tenemos un total de 4 dígitos y queremos formar grupos de 4 dígitos, de 4 cifras, como estos: 6, 7, 8, 0, 0, 6, 7, 8, 0, 6, 8, 7. Entonces, fijaros que en las permutaciones el número de elementos del conjunto total coincide con el número de elementos de los subgrupos que queremos contar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se cumple la primera condición para que sea una permutación, es decir, el número de elementos del conjunto que tomamos coincide con el número de elementos de los subgrupos que queremos contar. La segunda condición es que importe el orden. En este caso también importa el orden. Fijaros, en estos dos subgrupos están formados por los mismos elementos, el 0, el 6, el 7 y el 8. Sin embargo, como están puestos el 8 y el 7 en concreto en distinto orden, forman dos números diferentes. No es lo mismo el 0, 6, 7, 8 que el 0, 6, 8, 7, por lo tanto importa el orden. ¿Qué tenemos? Pues una permutación de 4 elementos que, aplicando la fórmula que hemos visto anteriormente, es 4 factorial, que es igual a 4 por 3 por 2 y por 1, que es 24. Tenemos 24 subgrupos que podemos formar con estos 4 dígitos. Una cosa muy importante: ¿qué diferencia hay entre las variaciones que vimos en el vídeo anterior y las permutaciones que estamos viendo en este vídeo? Pues la diferencia es pequeña pero sutil. En las variaciones, el conjunto total, este de aquí, tenía más elementos que los subgrupos. Es decir, el número de elementos que teníamos aquí era mayor que el número de elementos que teníamos aquí. Por ejemplo, aquí podíamos tener un conjunto de 9 dígitos y queremos formar subgrupos de 4. Entonces, eso sería una variación. Y en el caso de las permutaciones, el número de elementos que tenemos aquí, es decir, el número de elementos del conjunto total, es igual que el número de elementos de los subgrupos que queremos formar. Esa es la única diferencia que podemos usar para distinguir las variaciones de las permutaciones. No he dicho una cosa, he puesto aquí que no se repiten los elementos, porque lógicamente no se puede repetir el 6, veis que no se repite el 6 ni ningún otro elemento. Estamos considerando la posibilidad de que los elementos que tenemos aquí no se repitan. Por eso, no lo he dicho, pero se entiende, estamos hablando de permutaciones
sin repetición. Entonces repito lo más importante, que es saber las diferencias que hay entre las permutaciones y las variaciones. Mientras que en las variaciones el conjunto total tiene más elementos que los subgrupos que queremos contar, en las permutaciones el conjunto total tiene el mismo número de elementos que tienen los subgrupos que queremos contar. ¿De acuerdo? Y la fórmula, pues como podéis ver aquí, es muy facilita, n factorial. ¿De acuerdo? Fijaros que el segundo punto coincide con las variaciones, el tercero también coincide con las variaciones en repetición, y la única diferencia está en el primer punto. Entran todos los elementos del conjunto total en los subgrupos. ¿Qué significa que entran todos? Que si tenemos un conjunto total de 9 elementos, vamos a contar los subgrupos de 9 elementos. ¿De acuerdo? No de menos, si no sería una variación. Vamos a ver ahora, pues, las permutaciones con repetición. Las permutaciones con repetición lo voy a explicar con un ejemplo, porque la explicación teórica es muy confusa. Sin embargo, si se explica con un ejemplo, se entiende perfectamente. Y como vosotros lo que necesitáis es saber hacer un problema, la explicación teórica os da igual. Lo que tenéis es que saber hacer el problema y entenderlo bien. Permutaciones con repetición. He puesto aquí. Todo igual que las permutaciones sin repetición, salvo que ahora se pueden repetir los elementos. Y vamos a hacer un ejercicio para verlo, para ver cómo funciona. Con los números 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 y 4, que en total son 9 números, si los contáis, ¿cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Bueno, nos están dando 3 veces el número 2, 4 veces el número 3 y 2 veces el número 4. En total, 9 elementos. Como tenemos 9 elementos y queremos formar números de 9 cifras, es decir, el conjunto total, que es este, tiene el mismo tamaño que los subgrupos, que son de 9 cifras, y como vamos a formar números, y en los números importa el orden, ¿de acuerdo? Pues tenemos una permutación, pero ¿cómo? Con repetición. ¿Por qué con repetición? Porque el 2 se repite 3 veces, se puede repetir 3 veces, se debe repetir 3 veces, el 4 se va a repetir el 3, se va a repetir 4 veces, y el 4 se va a repetir 2 veces. Queremos formar grupos, como he dicho, de 9 elementos con estos 9 números. Por lo tanto, sí importa el orden, porque en un número, como ya hemos visto anteriormente, no es lo mismo el 34 que el 43. El 34 y el 43 están formados por las mismas cifras, el 3 y el 4. Sin embargo, el orden hace que sean números completamente diferentes. Si yo lo que quiero contar es cuántos números de 9 cifras se pueden formar con estos 9 números, pues lógicamente el orden importa, porque según el orden en el que estén colocados estos números, me hará que tenga un número diferente u otro. ¿De acuerdo? La fórmula es la siguiente. La voy a explicar primero de forma práctica y ahora después la explico en forma general. Permutaciones con repetición de 9 elementos, donde hay un grupo que se repite 3 veces, que es el 2, donde hay un grupo que se repite 4 veces, que es el 3, y donde hay un grupo que se repite 2 veces, que es el 4, es igual a el número que se pone aquí abajo, factorial, dividido entre 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Si hacéis esta cuenta, os sale 1260. Es decir, podemos formar con estos 9 números, de los cuales el 2 se repite 3 veces, el 3 se repite 4 veces y el 4 se repite 2 veces, podemos formar 1260 números de 9 cifras con estos 9 números. ¿De acuerdo? La fórmula general es la siguiente.
Las permutaciones con repetición de n elementos, donde hay un conjunto que se repite, un subconjunto que se repite a veces, otro b veces y otro c veces, es igual a n factorial entre a factorial por b factorial por c factorial. Si os fijáis, esta fórmula es un caso concreto de esta. Lo único que yo he hecho ha sido sustituir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos que es una permutación? Porque tenemos 9 números y queremos formar grupos del mismo tamaño que el conjunto total, es decir, de 9 cifras. ¿Importa el orden? Sí, porque estamos formando números y según las cifras estén en un orden o en otro, son números completamente diferentes. Por lo tanto, estamos con permutación. Y estamos con una permutación con repetición porque vemos que el 2 se repite 3 veces, el 3 se repite 4 veces y el 4 se repite 2 veces. Por lo tanto, repito, son permutaciones con repetición y la fórmula sería, esto se escribe así, 9 factorial, que es el número de elementos del conjunto total que coincide con los números de 9 cifras que queremos formar, y ahora dividimos entre el producto de los factoriales del número de veces que se repiten los elementos. Como hay un grupo de 3 que se repite 3 veces, pues 3 factorial. Como hay un grupo que se repite 4 veces, 4 factorial. Y uno que se repite 2 veces, 2 factorial. Si hubiese un grupo que se repitiese una sola vez, pues pondríamos por 1 factorial. Como 1 factorial es 1, multiplicar por 1 o dividir por 1 no afecta en nada, pues no se suele poner. Pero si queréis, lo podéis poner. Es decir, si tuviésemos, por ejemplo, aquí que en vez de darnos 4, 4, también nos diesen el número 5 y quisiéramos formar números en vez de 9 elementos de 10, para que fuesen permutaciones, para que coincidiese el número de elementos total con el número de subgrupos, ¿no? Pues tendríamos un grupo que sería el 5 de un elemento y tendríamos que poner aquí abajo, aquí sería 10 factorial y aquí sería 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial por 1 factorial, porque el 5 se repetiría una sola vez. Lo que pasa es que, claro, como 1 factorial vale 1, multiplicar por 1 factorial, que es 1, y dividir entre 1, pues no te afecta. Bueno, amigos, pues estas son las permutaciones. Como veis, son muy facilitas, no tienen misterio. Si tenéis alguna duda, me podéis dejar un comentario en YouTube y yo trataré de responderlo lo antes posible. También podéis dejar el comentario en Facebook. Si el vídeo os ha gustado, pues una manita arriba, un me gusta, ¿no? Y bueno, si tenéis alguna sugerencia de un problema de variaciones o de permutaciones que no lo veáis claro, que no os salga, ¿no? O de combinaciones, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo, pues me mandáis un correíto electrónico, me decís, oye, puedes hacer tal problema y yo pues trataré de hacerlo, ¿vale? Yo creo que con la explicación esta queda muy claro, ¿no? Pero bueno, siempre puede haber alguien que tenga interés especial en que haga un problema determinado. Repito que en el siguiente vídeo explicaré las combinaciones, ¿de acuerdo? Y ya cerramos el tema de números combinatorios. Bueno, amigos, id estudiando y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.